la historia, ¿no? Transformando a Aguirre en alguien que proclama la igualdad de las razas y esto no se ve muy bien a veces en los países cuando un extranjero haga esa crítica, ¿no? Yo lo vi muchas veces también en Francia, donde estoy publicando desde hace 30 años sobre Aguirre y no estoy siempre de acuerdo con mis antiguos amigos sartreanos, ¿no? Y hubo en sus reacciones como casi un afán de xenofobia, los extranjeros no conocen nuestra historia. No sé si tú conoces eso también, pero ya no tienes tanto tiempo como yo, ¿no? En mi edad. Pero vi esa cosa varias veces, ¿no? Y voy a ver si alguien va a defender en una reseña aquí en Colombia los dos señores contra mi crítica, ¿no? A ver. Sí. Bueno. Una de las dos cosas que me llamó la atención es que usted escribe la crónica, pues como todos sabemos, como una forma para edificar el público sobre la verdad, sobre la virtud, lo malo, lo bueno, las formas de comportamiento. Y la epopeya como la edificación de mitos, o una expresión literaria un poco más guiada hacia la construcción de mitos. Me interesaría que hablara un poco más sobre las diferentes convenciones que rigen cada uno de estos géneros literarios, especialmente la convención del libro de historia, ¿cierto? Porque sabemos también que el libro de historia ha cambiado a través de los tiempos. Entonces me gustaría que hablara un poco más sobre la convención del libro de historia en el contexto de las narraciones nacionales, o la creación de narrativas nacionales. Especialmente porque haces un recorrido muy interesante por un periodo, o sea, por varios periodos colombianos. Busqué los elementos para contextualizar adecuadamente los textos, para entender por qué, quién dijo qué, en qué género, etc. Y entendí que en el siglo XVI, y tú lo sabes mejor que yo sin duda, que la historia no era algo para conservar los hechos, sino más bien para decir a los lectores, mira, ellos hicieron tal o tal cosa, bien o mal, y esto hay que leerlo para que ustedes lectores sepan la manera de bien vivir. Sí, ya, de la antigüedad, ¿no? Historia magistra vitae, y como eso hay que entender que la gente que encontró la materia bruta, pero para decirlo así, en las relaciones, pero que ya no estaba tan bruta porque ya estaba elaborada también, conformó esta materia de cierta manera. Y me llamé mucho la atención el hecho de que desde el principio ciertos elementos estaban excluidos de la vida de Aguirre y de Ursúa. Aguirre honraba a las mujeres, dicen en las relaciones, amaba a su hija, amaba a su paje. Era un modelo para sus marañones porque siempre trabajaba más fuerte que ellos. Entonces, todo eso desapareció paulatinamente de la historia, y sobre todo también los motivos por qué Aguirre provocó a la corona, que ella había pensado, no estoy bastante recompensado por lo que hice. Finalmente quedó solamente que él mató, y por eso se podía transformar en un símbolo de mal, si quieren, ¿no? Y en la medida en que
los historiadores seguían las crónicas, esta cosa no se transformó. Pero yo creo que para cambiar esta visión de los casos, era muy importante la desconfianza en los cronistas por gente que eran anticlericales, pues los liberales, y esto ya puede verse en Alexander von Humboldt, que escribió también algo. Entonces, desconfianza frente a los que habían escrito la historia hasta ahora, y también la descubierta de nuevas fuentes, porque hasta ahora las tres cartas de Aguirre, expresión de su subjetividad, no habían sido consideradas, y los que querían revalorizar Lope Aguirre y reinsertar sus ideas, sus motivos, confiaban más en las cartas de Aguirre que en lo que otros habían dicho de Lope Aguirre. Entonces, la epopeya ya en la antigüedad era el género más elevado con la tragedia. Y ustedes saben que en la retórica antigua ya había una prescripción cuáles eran los recursos retóricos que estaban adecuados para cada nivel de géneros. Y puesto que la epopeya era el género más alto con la tragedia, los autores tenían que utilizar ciertas metáforas que no eran de uso, por ejemplo, en la historiografía. La epopeya, en tanto, como género, es el Heldengesang, es el cantar de los que habían obtenido la victoria en una batalla, y como eso la escribió también Castellanos, porque los que habían luchado, los conquistadores en el norte de América del Sur, querían obtener la misma epopeya donde aparecieron ellos, como los en el sur de América del Sur, en la Araucana de Ercilla. Y por eso, por lo menos, esta es mi explicación, que Aguirre aparece fuera de la historia, no está contextualizado con las luchas contemporáneas, sino está equiparado con animales salvajes y figuras mitológicas y históricas como Nerón, por ejemplo, y se sabe aún menos lo que estaban sus motivos. Que Lope Aguirre, desde luego, no fue el único rebelde, fueron muchos, casi que se podría hablar de miles. En ese contexto también hay que examinar a Lope Aguirre. Uno recuerda a un Gonzalo Pizarro, uno recuerda en Colombia a un Álvaro Ollón que está reclamando una biografía de cuerpo entero, contextualizada como la suya hace mucho tiempo, pero parece que no hay nadie que se anime. La pregunta es por qué entre todos esos rebeldes Lope Aguirre ha tenido la mayor capacidad de convocatoria. Supera a Ursúa, supera a Gonzalo Pizarro, supera a Álvaro de Ollón y a otros. ¿Por qué la convocatoria? Claro, sabemos su vida dividida en dualidades, según conveniencias también ideológicas, podría pensarse que eso la garantiza, pero los demás también fueron sangrientos, y es que la sangre atrae, que sí atrae.
época hubo muchas fuentes porque los que habían luchado con Lope Aguirre, los rebeldes, estaban ante los tribunales y en la época de Felipe II se escribió mucho, ¿no? Se notó todo y había mucho material. Y además los primeros cronistas de Colombia y Venezuela, es decir, Aguado y Castellanos, sí, Aguado y Castellanos, estaban todavía en contacto con estas personas que habían participado en esta rebelión y en esta lucha, porque Tunja es precisamente en el camino entre Venezuela y Bogotá, donde esta gente debía defenderse ante la audiencia. Y en Bogotá también Aguado estaba escribiendo sus cosas. Entonces, muchas fuentes, muchos testigos, y tal vez no, eso se dice en todo caso para Venezuela, en todo caso no tantos eventos en la misma época sobre las cuales podían escribir los cronistas. No había tantos eventos. Además, yo creo que esto era el ejemplo negativo para después, para el siglo XIX. No sé si la expresión era muy clara que hice. Se necesitaban ciertas personas simbólicas contra las cuales se podían definir los criollos liberados, ¿no? Si yo creo liberarme de España, tengo que tener algunos argumentos, ¿no? Y si yo tengo un tipo como eso, que venía de España, podría decir, yo estoy muy justificado en separándome de España. Se olvidó, por supuesto, que Aguirre también se había pronunciado contra España. Entonces, cada uno compone la imagen de Aguirre como le es necesario para sus afanes, para lo que tiene que hacer. Es por eso que yo dije, cada vez me pregunté qué dice, cuándo, qué cosa sobre Lope Aguirre, a quién, en qué situación, con qué motivo, en qué género. Una cosa bastante compleja, pero para mí esto era la mejor manera de acercarme a esas cosas. Bueno, muchas cosas quedan hipotéticas, ¿no? Y a cada uno de juzgar, como en mi psicoanálisis salvaje con Piedrahita, si esto le convence, ¿no? No hice muchas cosas como esas, pero yo creo que tenemos que buscar como eso, ¿no? Hubiera sabido cómo hacer esa tarea de otra manera, ¿no? No sé, tal vez hay otros métodos de la historia de la recepción que yo escogí, pero eso para mí era la cosa la más convincente, ¿no? Tengo curiosidad, si usted pudiera adelantarnos un poco, si se quiere un balance o digamos una conclusión más bien teórica o metodológica sobre la oposición entre historiografía y ficción, o la oposición o la complementariedad, no sé, quisiera saber cómo concluye el libro en ese sentido. Dije al principio que empecé trabajando sobre este tema en un ambiente donde estaba bien visto decir que la historiografía no tiene más legitimidad que la ficción.
¿no? Yo creo que hay que mantener la oposición entre historiografía y ficción, porque la historiografía está obligada a probar con documentos, mientras que la ficción puede hacer lo que quiera, porque no tiene que corroborar, no tiene que probar lo que dice, pero si la gente que escribe ficción es muy responsable y consciente, puede hacer muy buenos servicios a la historiografía, porque en la historiografía ya no está la subjetividad de los personajes históricos, y la novela reintroduce esta subjetividad. También permite sentir el pasado por los sentidos. Por ejemplo, cuando lee la novela histórica de Austero de Usla Pietri, a cada página se lee, se siente, se oye, se ve, etc. Y eso es algo también que ya no está en la historiografía, es decir, esto la ficción histórica nos permite, como decir, tener un sentimiento más completo de la historia. También puede hablar a nuestra afectividad, ¿no? Si nosotros nos identificamos con ciertos personajes y vemos el pasado, la realidad pasada con sus ojos, podemos también tener empatía con ellos y identificarnos de cierta manera con ellos y ver la historia desde dentro, y por eso la ficción histórica permite, a mi juicio, superar la barrera de alteridad entre el presente y el pasado. Pero es importante que los productores de ficción se refieran efectivamente a las fuentes y no trabajan como Otero Silva cambiando a alguien que dice yo quiero mis indios y él lo transforma en las casas. Eso es para mí insostenible. No sé si eso era la esencia de su pregunta. ¿Sí? Textos de pedagogía moral, más bien. Ya. Pues hay como esa reserva de solo tratar a las crónicas como textos de pedagogía moral, pero también desde otro punto de vista se observan como textos que entregan unas descripciones muy ricas, particularmente la crónica de Aguado y Medrano, ¿sí? De todos los recorridos de Aguirre, de los enfrentamientos con Ursúa, la descripción de la persona como tal. Parece que estuvieran creando un personaje para una obra de teatro, ¿sí? Entonces, posteriormente, estas crónicas y estas ideas van a ser tomadas por estudios como el historiador inglés David Brady, que desarrollan la idea política del patriotismo criollo. Y dicen que desde las crónicas del siglo XVI se pueden encontrar visos, ¿no?, de estas ideas, más que pedagogía moral. Entonces aquí las crónicas se convertirían en unos fundamentos de unas ideas políticas que se van a desarrollar, claro, en el siglo XVIII. No es que desde el XVI todos los cronistas empiecen a proponer estas ideas, sino que en el siglo XVIII se van a retomar estas descripciones y estas creaciones de estos personajes que no se alejan mucho de la realidad. El afán, por ejemplo, de Simón de decir, es que yo fui testigo ocular, así hubieran sido hechos que se describieron hace más de 50 años, ¿sí? Quieren mostrar eso, que ellos estuvieron presentes y que es una realidad. Claro, la pedagogía moral está, pero también está esa otra parte. Entonces,
No sé si usted, profesora, haya encontrado más adelante cómo esa figura de Aguirre, bueno, usted cuenta que fue utilizada, casi transformada en unas casas, ¿no? Más adelante, pero, y también en la forma negativa, pero para fundamentar estas ideas de la liberación y casi la independencia de España, hay algún autor específico que haya dicho, es que con Lope de Aguirre empezaron estas ideas. Sí, más que mostrarlo como lo que no se debe hacer, el ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí, yo bien entendido, tienes un comentario, una pregunta, ¿no? El comentario de sobre que no hay que ver solamente la función moralizante de la historia, sino también descripción de personajes y paisajes. Pero yo creo tampoco que estas descripciones hayan sido inocentes, para decirlo así, porque la gente que escribió en el siglo XVI tenía también modelos y prescripciones para la formalización de la descripción de los personajes, y esto se encuentra incluso por ejemplo, en la retórica ad Herennium que ha utilizado Cortés, por ejemplo, ¿no? Entonces, para la descripción de los paisajes, bueno, no hay que pensar que ellos estaban caminando y miraban a derecha a la izquierda un árbol, oh qué lindo. No, la corona quería, en sus relaciones, quería obtener ciertas informaciones, y las relaciones que escribieron los conquistadores estaban la base de las crónicas, y la corona tenía incluso un Fragebogen, no sé, una lista con puntos sobre las cuales cada uno tenía que informar. Entonces escribieron sobre eso y no sobre lo otro. Por eso tengo algunos problemas para pensar que son descripciones inocentes. No, sobre todo como precursor de los héroes de la independencia. Sí, pero yo creo que he dicho, pero tal vez no de modo no muy clara, en el siglo XIX yo encontré únicamente esta idea en el drama nacional de Carlos Arturo Torres en Colombia, y contrariamente a lo que dice Otero Silva en una nota muy famosa, ustedes conocen todos la novela de Otero Silva, y al principio, alguna parte, hay una nota del autor de él como persona empírica, no como narrador que pretende que hay ciertos documentos según los cuales Bolívar hubiera denominado o considerado a Aguirre como precursor de su propio movimiento. Yo busqué mucho e hice buscar en Venezuela, y estos documentos no existen. Existe, en cambio, en el diario de Luis Perú de la Croix. No sé si saben ustedes quién es, un oficial, los estudiantes tal vez no, un oficial francés que acompañaba a Bolívar y tuvo trato con él todos los días en 1828. Y hay una nota en su diario como que un día Bolívar hubiera dicho, mira, esta carta de Lope de Aguirre tan interesante, pero ya, eso es todo. Y como sabemos, Otero Silva no está tanto convencido de decir la verdad, sino más bien del efecto que
que debe tener lo que dice. Yo creo que no hay que continuar en esta idea de que Bolívar hubiera dicho esa cosa. No, el cambio de la imagen de López Aguirre llega bastante tarde, ¿no? A finales del año 19, principios del año 20, sobre todo con la gran rehabilitación de López Aguirre por parte de Vasco II de Ispizúa. Los vascos eran bastante oprimidos en España y reivindicar a alguien de sus predecesores era una manera también de protestar contra su propia opresión. Pero yo he dicho también que este libro de Segundo de Ispizúa suscitó la réplica arrogante de la historiografía oficial española, ¿no? Y después toda esta controversia en América Latina, en Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, quién era López Aguirre, un loco para los tradicionalistas o un libertador para los progresistas, para decirlo de manera